Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Doctor Londoño, como siempre, un gran gusto y un gran honor poderlo saludar a usted, al equipo de la Hora de la Verdad y a todos sus oyentes. Muchísimas gracias, senadora. Todos los reportes de prensa dicen que tuvo usted una actuación muy destacada y muy prominente en la jornada parlamentaria del día de ayer. Cuéntenos qué fue lo que pasó y en qué anda este proyecto de lo que llaman la paz total, que me imagino será opuesto de la paz parcial, quién lo sabe. Díganos usted, senadora, qué ocurrió. Pues, doctor Londoño, este es un proyecto que surge por la ley 418, que usted sabe que cada 4 años se hace el ejercicio de extenderle su duración. Sin embargo, pues normalmente los gobiernos incluyen algunos elementos que les parecen importantes y el gobierno del presidente Petro incluyó todo lo que se ha llamado la paz total. Y yo creo que pese a que estamos en desacuerdo y puede tener miles de críticas sobre el proceso como quedó plasmado, lo cierto es que yo creo que el trabajo que hicimos, serio y concienzudo en este proyecto, permitió que el proyecto saliera muchísimo, muchísimo mejor de lo que entró. Y yo creo que esa es una buena noticia. Lo primero que yo quisiera contarles es que en las reuniones de ponentes yo logré eliminar varias cosas. Tal vez la más significativa era que en vez de haber 3 tipos de diálogo, el gobierno estaba pensando, lo logramos reducir a 2, porque se estaba pensando que eran las negociaciones con grupos al margen de la ley a los cuales les reconocen ellos estatus político, y también luego uno que se llamaba de estructuras criminales o GAOR, y luego otro que era de unas estructuras generales. Logramos que por lo menos se unificaran esas estructuras generales con las GAOR y que se estableciera que solamente habría sometimiento a la justicia, ya no acogimiento como en el primer proyecto. También se iban a fusionar todos los fondos paz haciendo una sola cuenta de la que disponía el presidente como en una chequera. Eso también logramos eliminarlo con el diálogo con los ponentes y con el gobierno. Y luego venían lo que yo llamé los 3 micos, que era el primero, pues todo el tratamiento diferenciado para la primera línea, que incluía amnistía, indulto y convertirlos en gestores de paz. Esto es pagarles un sueldo de 800.000 pesos, como lo había anunciado el presidente Petro. Eso lo retiró el gobierno, pero digamos que en eso uno no debe cantar victoria, doctor Londoño, porque lo que es muy claro es que esto es una victoria temporal. Lo que viene es que lo van a presentar en otras leyes y bueno, habrá una discusión sobre el tema, porque por supuesto después de lo acontecido en Bogotá, donde los miembros o algunos miembros de la comunidad en Vera golpearon tan salvajemente a la policía, pues había un pésimo ambiente para que eso sucediera. Logramos también la eliminación de las facultades extraordinarias mediante las cuales el presidente pretendía expedir por decreto, es decir, con su sola firma y la de su ministro, el proyecto de sometimiento. Esto es los términos en los cuales se van a someter los grupos ilegales. Yo creo que era fundamental para el país que pudiéramos discutirlo en el Congreso y que las voces de la oposición y de la ciudadanía fueran escuchadas y no simplemente un decreto. Y el tercer elemento era lo que yo había llamado la incorporación automática, que eran unas manera de decir que todo lo que se firmara, aún parcial, se iba a convertir en un acuerdo que se volvía política pública y por lo tanto obligatorio para toda la ciudadanía, todas las ramas del poder público. Yo decía, esto es peor que el fast track, doctor Londoño, porque es simplemente convertir el Estado pues en una especie de aparato donde firma el presidente con un criminal y nos obligan a todos. Esa incorporación automática logró también modificarse, y en términos de los acuerdos parciales con los grupos a los que les reconocen estatus políticos, pues logramos también que se dijera que esos acuerdos eran obligatorios sí, solo sí estaban enmarcados en el cumplimiento de los deberes estatales y de la ley. Es decir, por ejemplo, que digan queremos más educación para el pues bueno, eso se puede cumplir porque evidentemente no es una obligación impuesta por los criminales, sino simplemente una obligación del Estado.
Yo creo que eso es lo importante. Y luego venía lo último tema, que era ese servicio social obligatorio, que era el servicio que pretendían tener como una herida que se le va abriendo al servicio militar obligatorio. Y no porque nos parezca que no debe haber un servicio social adicional. De hecho, hoy en el servicio militar existe el servicio social, pero esto de estar creando una nómina que iba a ser de 200.000 millones de pesos al año, donde seguramente iban a terminar metiendo los de la primera línea incorporados en el Ejército de Colombia, parecía muy peligroso y altamente inconveniente. Por esa razón, ellos están del otro lado, por esa razón yo creo que podemos decir que hicimos unas modificaciones bien significativas y que el proyecto hoy es mucho menos malo de lo que llegó. Sin embargo, pues como digo, tiene todavía muchos temas que no compartimos, pero yo me siento como ponente y como responsable de lo que íbamos a hacer en este proyecto altamente satisfecha, porque creo que logramos unas modificaciones bien importantes, que el gobierno escuchó muchas de nuestras observaciones, que fueron serias, juiciosas y aterrizadas, y por eso logramos modificaciones que yo creo que hoy hablan de un proceso mucho menos malo de lo que hubiera podido ser. Senadora, cuando se habla de paz total, debe entender uno que es paz con todos los grupos de delincuentes que hay en el país. ¿Esto se refiere solamente a las guerrillas, llamadas guerrillas como tales, o cubre también a los grupos delincuenciales que están bien ocupados en la siembra, en la producción y en la distribución de cocaína y de marihuana, pero fundamentalmente de cocaína? ¿Esos grupos también forman parte de la paz total? Pues doctor Londoño, lo que uno entiende del gobierno es que quieren hacer negociaciones con todas las estructuras criminales de crimen organizado de alto impacto, así las denominaron en la ley. ¿Eso qué significa? Pues que entran las FARC y el ELN, yo me imagino que como delincuentes políticos. Ayer hubo una discusión muy acalorada en torno a la necesidad de que las FARC no tuvieran una segunda oportunidad, porque es que unos decidieron que no negociaban y los otros decidieron negociar y firmar e incumplir. Y entonces ahora les ofrecen los mismos beneficios e incluso más de que si no se hubieran salido. Creemos que ese es altamente inconveniente. Yo tengo una teoría, doctor Londoño, y es que ni siquiera el ELN debería tener hoy estatus político. Yo no reconozco estatus político de ningún grupo ilegal, ni reconozco violencias políticas. Todas las violencias para mí son igualmente desdeñables. Pero lo que sí también quería decir es que si usted sigue la argumentación de la Corte Constitucional, doctor Londoño, cuando se declaró, y esto sí que lo tiene usted presente, que los grupos paramilitares no eran delincuentes políticos, lo que la Corte dijo es que como los grupos paramilitares están a favor del Estado, no se podían considerar insurgentes. Cuando gana Gustavo Petro, que viene de las guerrillas y se hace presidente, y además el ELN, como otros grupos de izquierda, lo apoyaron, lo que es claro es que esos grupos, una vez gana Gustavo Petro, dejan de ser insurgentes. Ya no pueden ser insurgentes por una razón muy clara, y es, ellos están a favor hoy del gobierno que tenemos, y por lo tanto no debían ser susceptibles de negociación política. Yo creo que a tenor cierto, ningún grupo en Colombia debiera tener negociación política durante este gobierno. Sin embargo, pues bueno, en eso no logramos ganar, y como usted lo está diciendo, aquí el gran problema es el narcotráfico, porque aquí hablan de la paz total con todas estas estructuras organizadas de alto impacto, quedan por fuera, pues claro, a pequeñas bandas criminales, ladrones de celulares, el que delinca solo, mejor dicho, doctor Londoño, y sin mucho éxito, pues ese es el único que se le aplica el Código Penal. Hay como una especie de selección en torno a quienes reciben este proceso de negociación, y lo que es más grave, no hay una postura clara sobre el tema del narcotráfico, porque finalmente el narcotráfico, que es el motor o que es el propio conflicto que vive Colombia, que es el narcotráfico, pues no hay ninguna solución. Nos tienen distraídos con el discurso grandilocuente de la legalización, cuando en realidad no están decidiendo qué van a hacer en estos 4 años. Por más que avancen en su discurso de la legalización, eso no va a ocurrir en 1 año, ni en 2, ni en 3. Seguramente este gobierno
no verá la legalización de la cocaína. Pero con ese discurso están distrayendo la decisión de política pública inmediata. ¿Qué vamos a hacer con la coca hoy? Cuando estamos nadando en coca, como lo muestran los últimos informes publicados, y no hay ninguna alternativa del gobierno de cómo enfrentar los dineros gigantescos e ilícitos del narcotráfico. Bueno, esas cifras a las que usted se refiere son de hace un año. ¿Qué pasó Claro. cuando Gustavo Petro resolvió que no le haría guerra ninguna ni persecución ninguna a los traficantes de cocaína? ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo hoy en Colombia? No hay cifras, Está ¿verdad? creciendo, doctor Londoño. Las noticias que uno tiene, por ejemplo, del norte de Santander, en términos de la cantidad de semilla de coca que está llegando a la región, de la proliferación de cultivos ilícitos, son abismales. Y usted tiene toda la razón, uno tiene que señalarle al país lo que pasó durante el gobierno del presidente Santos, cuando dijeron que en el contexto de la negociación de los diálogos de La Habana, que ellos no iban a perseguir más el narcotráfico porque habría sustitución voluntaria y que todo aquel que tuviera cultivos iba a recibir una cantidad de recursos. Pues bueno, eso disparó las hectáreas de cultivos ilícitos y es lo mismo que está ocurriendo hoy. Es de esperar que si hoy tenemos miles de hectáreas que superan las 230.000, pues lleguemos fácilmente a tener 300 o 350.000 en la próxima medición, porque el negocio va disparado, la gente siente que ya no lo van a combatir y es el decir de muchos cocaleros que ahora ellos tienen gobierno. Tienen gobierno y tienen todo el dinero del mundo. Aquí hemos dicho que los grandes banqueros, que los grandes industriales son unos pobrecitos en comparación con lo que tienen los que siembran, los que distribuyen, los que negocian la cocaína. Hay que ver lo que valen 1.400 o 1.600 o 2.000 toneladas de cocaína a $150 el gramo. Haga la multiplicación. Una barbaridad. Para que cualquiera se abisme ante el poder económico real que tienen estos grupos, que es todo el poder económico que puede haber en el país. Bueno, senadora, pues congratulaciones por lo que consiguió y a seguir la batalla para que las cosas sean por lo menos no tan malas como parece. Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por darnos estas noticias sobre lo que pasó ayer en el Congreso de la República y sobre las conquistas que usted hizo en esta materia que tenemos que destacar ante todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias. No, doctor Londoño, muchas gracias a usted por este espacio y decirle a los colombianos que no están solos. Nosotros estamos en esta batalla todos los días y permanentemente para defender las instituciones y para tratar de que las cosas, así uno no las compartan, salga de la mejor manera. Pero decirles también que nosotros somos 13 y el sector de allá son 95, bueno, menos los de Cambio Radical, que a veces votan con nosotros, pero otras veces votan con el gobierno. Lo que es importante es que la ciudadanía entienda que esta oposición no la hacemos solos, se necesita ciudadanía, y se necesita ciudadanía saliendo a las marchas, aprovechar para invitarlos a la marcha del 29. Muy importante que salgamos, que nos ayuden difundiendo la información, contándole a los ciudadanos lo que está pasando. Apóyennos en esta oposición, que tenemos que trabajar para que este gobierno solo dure 4 años. Muchas gracias, doctor Londoño, y un feliz día para todos. Bueno, dicen que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo no sé cuánto resistiría Colombia de un gobierno parecido al que tenemos en estos momentos. Bueno, queridos amigos, hay un tema que no puede pasar desapercibido.